Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Es un gozo que nos acompañes una vez más en este espacio donde juntos exploramos las Escrituras con profundidad, buscando en cada relato la voz de Dios que habla a nuestro corazón. Te animamos a que le des like a este video, lo compartas con tus amigos y familiares, dejes tu comentario con lo que más te impacte de esta narración, te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Hoy nos sumergiremos en uno de los capítulos más conmovedores y dramáticos de toda la historia bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 25, donde se relata la caída final de Jerusalén y el cumplimiento de los juicios de Dios anunciados por sus profetas. Destrucción de Jerusalén y cautiverio en Babilonia. El reinado de Sedequías, último rey de Judá, se vio marcado por la tragedia. El capítulo inicia con un evento que cambiaría para siempre el destino del pueblo escogido. En el 9º año de su reinado, en el 10º mes, el poderoso ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén. Rodearon la ciudad y levantaron un cerco, sellando todas sus salidas. Las murallas que habían dado confianza a sus habitantes, ahora se convirtieron en símbolo de encierro y desesperanza. El sitio fue prolongado, implacable. Día tras día, mes tras mes, el hambre empezó a devorar las fuerzas del pueblo. Los mercados se vaciaron, las reservas desaparecieron, y la desesperación llenó cada rincón de la ciudad. Nadie podía entrar ni salir. Las puertas estaban vigiladas y las murallas rodeadas por soldados enemigos. Jerusalén, la ciudad del gran rey, parecía un ave enjaulada que veía cómo sus alas se debilitaban sin poder escapar. Finalmente, en el 11º año de Sedequías, en el 4º mes, se rompió el límite de la resistencia. El hambre era insoportable, el pueblo ya no tenía pan. La vida misma se apagaba en las calles, y la esperanza se quebraba como vasija frágil en manos de un alfarero. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable, la muralla de la ciudad fue quebrada. El ejército babilonio penetró en Jerusalén como un torrente incontenible. En medio de la oscuridad de la noche, Sedequías y los hombres de guerra intentaron huir. Buscaron una salida desesperada por un jardín cercano a las murallas, escapando hacia el valle del Jordán. Pero la sombra del imperio babilonio era demasiado grande para ser esquivada. El ejército de Babilonia los persiguió hasta alcanzarlos en las llanuras de Jericó. Allí, el rey fue apresado y sus soldados dispersados como ovejas sin pastor. El destino de Sedequías fue trágico y desgarrador. Llevado a Ribla, ante Nabucodonosor, se cumplió el juicio, fue obligado a presenciar la ejecución de sus hijos, una herida más profunda que cualquier espada. Luego, sus ojos fueron arrancados, y cargado con cadenas de bronce, fue llevado a Babilonia. La luz de Jerusalén se oscurecía con cada paso del rey cautivo, y el eco de su caída retumbaba como advertencia para todo el pueblo. Pero la tragedia aún no había alcanzado su clímax. Lo que seguiría marcaría la historia para siempre. Con la caída del rey, Jerusalén quedó indefensa ante la furia del imperio babilonio. En el 7º día del 5º mes, Nabuzaradán, jefe de la guardia del rey Nabucodonosor, llegó a Jerusalén para ejecutar la orden más temida, la completa destrucción de la ciudad santa. El fuego, símbolo de juicio y devastación, se apoderó del templo del Señor. Aquel santuario, donde por generaciones había habitado la presencia de Dios, ardía en llamas que consumían su oro, su madera y sus muros. El humo se elevaba como un lamento hasta los cielos, mientras los habitantes miraban impotentes como el corazón espiritual de la nación se reducía a cenizas. Pero no solo el templo fue destruido. También ardieron el palacio real y las casas de Jerusalén. Una tras otra, las residencias, los muros y las torres se derrumbaron, tragados por el fuego. Los babilonios no dejaron piedra sobre piedra. Aquella ciudad que había sido orgullo y fortaleza de Judá, ahora era un paisaje de ruinas, escombros y cenizas. Los muros, que habían sido símbolo de seguridad,
fueron derribados. La muralla de Jerusalén, imponente y fuerte, cayó bajo la fuerza del enemigo, como testimonio de que ninguna fortaleza humana puede resistir cuando Dios ha decretado juicio. La población que había quedado dentro de la ciudad fue llevada cautiva. Ancianos, jóvenes, artesanos, guerreros, todos fueron encadenados y marcharon hacia Babilonia. Únicamente los más pobres de entre el pueblo, aquellos que nada tenían, fueron dejados en la tierra para trabajar las viñas y los campos. Jerusalén ya no era el centro de un reino, sino un despojo en manos de los extranjeros. Los tesoros del templo fueron arrancados sin piedad. El bronce de las columnas, los recipientes sagrados, las decoraciones y utensilios, todo fue destruido o llevado a Babilonia. Lo que durante siglos había sido consagrado al servicio de Dios, ahora pasaba a ser botín de los invasores. Era como si la gloria pasada de Israel hubiera sido arrancada de raíz y arrastrada hacia tierras lejanas. El peso de esta tragedia era insoportable. El lamento del pueblo se mezclaba con el estruendo de las llamas y los derrumbes. Cada rincón de la ciudad proclamaba desolación. Jerusalén, la ciudad escogida, estaba humillada y destruida. Y mientras el humo ascendía sobre las ruinas, la sombra del exilio se extendía sobre Judá. Pero aún había más dolor, pues los que quedaban en la tierra pronto serían probados. Tras la destrucción, Jerusalén ya no tenía rey ni ejército. Judá había quedado reducido a una provincia dominada por Babilonia. Nabucodonosor nombró como gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, para que se encargara de los que habían quedado en la tierra, un pequeño grupo de campesinos, hombres y mujeres humildes que no fueron llevados al exilio. Gedalías trató de infundir ánimo a los sobrevivientes. Les aseguró que si servían lealmente al rey de Babilonia, podrían permanecer en la tierra y cultivar sus viñas y campos. Era un rayo de esperanza en medio de la tragedia. Incluso los que se habían refugiado en los campos y montañas regresaron, buscando reconstruir lo poco que quedaba de sus vidas. Pero aquella chispa de esperanza pronto sería apagada por la traición. Ismael, hijo de Netanías, descendiente real, conspiró contra Gedalías. A pesar de las advertencias, Gedalías confió en la buena voluntad de Ismael. Sin embargo, en una comida compartida en Mizpa, el lugar donde se había establecido el gobernador, Ismael se levantó con sus hombres y asesinó cruelmente a Gedalías. Al igual que a los hombres de Judá y a los soldados babilonios que estaban allí. La noticia del asesinato fue como un golpe devastador para el pueblo que apenas empezaba a levantarse. El temor al castigo de Babilonia llenó sus corazones. Si los babilonios regresaban y descubrían lo ocurrido, la ira del rey sería aún más feroz que antes. Desesperados, los sobrevivientes, grandes y pequeños, hombres y mujeres, decidieron huir hacia Egipto. No confiaban en la protección de Babilonia ni en la seguridad de su propia tierra. Aterrados por el futuro, buscaron refugio en el país que en tiempos antiguos había sido casa de esclavitud. Era un regreso simbólico al pasado, como si la nación de Judá retrocediera en la historia, cargando ahora no con cadenas de hierro, sino con cadenas de miedo y desesperanza. Así, la tierra prometida, aquella que Dios había dado como herencia, quedó prácticamente vacía. La desolación era completa, Jerusalén en ruinas, su templo destruido, su pueblo cautivo o exiliado en Egipto, y los líderes muertos. Lo que alguna vez fue un reino poderoso bajo David y Salomón, ahora no era más que polvo y lágrimas. Pero el relato aún no concluye, pues incluso en medio de la tragedia, Dios había preparado un detalle que brillaría como una luz en la oscuridad. En medio de tanta oscuridad y dolor, el capítulo 25 de Segunda de Reyes concluye con un rayo de luz inesperado. Pasados muchos años, cuando Joaquín, rey de Judá, llevaba 37 años en prisión en Babilonia, ocurrió algo sorprendente. Ibol-Merodach, sucesor de Nabucodonosor en el trono de Babilonia, mostró favor hacia Joaquín. En el año en que comenzó a reinar, lo sacó de la cárcel y lo trató con bondad.
Le devolvió dignidad, dándole un lugar privilegiado en la mesa real, por encima de los otros reyes cautivos que había en Babilonia. Joaquín dejó sus vestiduras de prisionero y comió diariamente en la mesa del rey. Además, recibió una pensión constante durante toda su vida, garantizándole provisión en medio de su exilio. Este acto, aunque pequeño comparado con la magnitud de la tragedia, fue un destello de esperanza en medio de la ruina, como recordatorio de que la misericordia de Dios nunca desaparece del todo, aun en los tiempos de juicio. La historia cerraba con un mensaje profundo: aunque Jerusalén estaba en ruinas, aunque el pueblo se hallaba disperso y cautivo, Dios seguía teniendo un plan. La fidelidad del Señor trasciende la desobediencia humana y mantiene viva la esperanza de restauración. De este capítulo aprendemos que el pecado y la rebelión contra Dios traen consecuencias inevitables. Jerusalén cayó no porque Dios fuera débil, sino porque su pueblo había cerrado sus oídos a sus advertencias y endurecido su corazón. La destrucción del templo y el exilio fueron el resultado de una larga historia de desobediencia. Pero también vemos que aún en medio del juicio, la misericordia de Dios se hace presente. Joaquín, liberado de su prisión y tratado con bondad, es una señal de que Dios no abandona a su pueblo por completo. Siempre hay un remanente, siempre hay una esperanza, y siempre hay una promesa de restauración para aquellos que confían en Él. Hoy, esta historia nos recuerda que debemos caminar en obediencia, confiando en el Señor, porque aunque enfrentemos pruebas o consecuencias por nuestras decisiones, su amor y su fidelidad permanecen firmes para levantarnos y darnos un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en esta narración de Segunda de Reyes, capítulo 25. Esperamos que este relato haya tocado tu corazón y te lleve a reflexionar sobre la importancia de caminar en fidelidad a Dios. No olvides darle like a este video, dejar tu comentario con lo que más te impactó, suscribirte a nuestro canal Narrativas de Fe y Esperanza, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato con otros para que también reciban este mensaje de fe y esperanza. Hasta la próxima, y que el Señor te bendiga grandemente.